tal? Muy buenos días. Vamos a dar inicio a la transmisión del día de hoy. El día de hoy, el seminario o esta transmisión web es acerca de Canvas y las novedades que vienen integradas en esta nueva versión 2017 de nuestro producto. Permítanme presentarme. Mi nombre es Juan Pablo Aguillón, soy ingeniero de aplicaciones y especialista en manufactura dentro de la compañía DMD, Diseño y Manufactura Digital, quien ha sido y es el proveedor número uno y el número uno en satisfacción del cliente en México y América Latina de SolidWorks y el portafolio de soluciones que lo acompañan. A nombre de la compañía, agradezco el tiempo prestado a esta transmisión y vamos a dar inicio enseguida. Antes de comenzar, la transmisión se está realizando a través de la plataforma GoToWebinar, así que para facilitar la fluidez de esta, todos ustedes estarán en modo silenciado o en modo solo escucha. Sin embargo, si hay alguna duda durante el transcurso del seminario, la podrán depositar dentro del panel de chat o preguntas y respuestas, y estas serán respondidas junto con todas sus inquietudes y comentarios al final de la transmisión en el espacio que abriremos precisamente para responder todas sus inquietudes. Bien, ¿cuál es la agenda que vamos a llevar o cuáles son los puntos que vamos a abordar durante esta transmisión? Vamos a comenzar conociendo cuál es la importancia de Canvas en la industria actual y ahora en la ola de ingeniería que tenemos con la ingeniería 4.0, cómo viene a engranar o cómo viene a hacer match con toda esta ola de aplicaciones y tendencias que tenemos en la industria actual. Posteriormente veremos cuáles son las mejoras que se han implementado de manera general en la aplicación, como interfaces de usuario nuevas y herramientas de productividad que nos van a ayudar a que nuestra programación sea mucho más eficiente e inteligente. Posteriormente abordaremos cuáles son las mejoras que tenemos para el proceso de fresado, tanto fresado simple, fresado triaxial y fresado en múltiples ejes, y posteriormente veremos las mejoras de torno y fresa torno, que es donde se han implementado la mayor parte de los desarrollos que tenemos para esta versión. Finalmente abordaremos Canvas Tolerance Based Machining, que si ustedes han seguido las transmisiones anteriores acerca de Canvas y acerca de los seminarios anteriores que hemos dado relativos a manufactura en DMD, hemos hablado de esta tecnología que ya está implementada a partir de esta versión al alcance de todos nuestros usuarios y que nos van a ayudar precisamente a potencializar la ingeniería y la programación de nuestros componentes para asegurar el éxito, calidad y funcionalidad de nuestros componentes. Al final del día haremos una sesión de preguntas y respuestas precisamente para responder todas sus inquietudes, comentarios y dar algunos anuncios y conclusiones finales. Así que comencemos con conocer qué es Canvas o por qué es tan importante hoy en día en el mundo de la manufactura. Como vemos en pantalla, nosotros tenemos un amplio portafolio de soluciones, el portafolio de soluciones que DMD distribuye, que es el portafolio de SolidWorks, y en el cual nos da un esquema bastante amplio de todo el ciclo de vida de desarrollo de un producto, comenzando con el diseño conceptual con las aplicaciones SolidWorks, Industrial Designer y Conceptual Designer, que nos permiten conceptualizar y captar nuestras ideas de una forma mucho más clara, fluida y eficiente, y posteriormente pasarlo al diseño mecánico con su aplicación desktop SolidWorks, que es la que conocemos desde hace casi 20 años, y posteriormente integrando ahora nuevas disciplinas en ingeniería como el diseño eléctrico y el diseño electrónico con SolidWorks Electrical y SolidWorks PCB. La parte de validación es un punto importante en el desarrollo de cualquier producto, llámese moldes, plásticos, productos de consumo, maquinaria, etc. Y es precisamente las soluciones de validación como SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation o SolidWorks Plastics que nos ayudan precisamente a potencializar y a dar valor mayor, a dar un valor agregado a nuestros productos y asegurar su funcionalidad y desempeño. Toda esta ingeniería y todos estos desarrollos crean y generan documentación y archivos que debemos compartir y colaborar con las diferentes áreas o disciplinas dentro de una compañía. Así que la parte de colaboración que corre a cargo de herramientas como SolidWorks Composer, que nos ayudan a generar documentación técnica para usuarios y clientes, o SolidWorks Visualize, que nos ayuda a generar imágenes fotorrealistas de gran formato para darle un mayor realce y penetración en el mercado a nuestros productos.
Y finalmente, ¿cómo vamos a materializar todas estas ideas y cómo vamos a tomar toda esta información generada en etapas previas de manera concurrente? ¿Cómo vamos a cerrar todo este ciclo? Es precisamente con la parte de manufactura, que nos va a ayudar a capturar toda nuestra información y generar una manufactura eficiente y básicamente materializar todo eso que teníamos en un diseño conceptual o en un diseño de detalle 3D. Gracias a SolidWorks MVD podemos generar diseños inteligentes o bien diseños que no necesitan un dibujo gracias a su ideología Drawingless, o SolidWorks Inspection, que nos permite automatizar la creación de reportes de inspección. Y es precisamente en este ramo o en esta parte de nuestro ciclo de vida del producto donde CAMWORKS viene a dar un gran realce y valor agregado a nuestra cadena de valor de todos los ciclos que vimos previamente. Muchos de ustedes se preguntarán qué es CAMWORKS. CAMWORKS es una compañía, parte del grupo Geometric, quienes a lo largo de 20 años se han preocupado por desarrollar y generar aplicaciones totalmente dedicadas a la manufactura, integrando soluciones dentro de tecnologías importantes como lo es SolidWorks. Es el primer Certified Gold Partner Product. Hoy en día ustedes podrán encontrar más de 400 tecnologías distintas que corren dentro de nuestra plataforma CAD favorita, o sea SolidWorks, en la cual no solamente hay partners para la parte de manufactura o maquinado, sino también hay otros partners como diseño, gestión documental, análisis, etc. Sin embargo, CAMWORKS fue el precursor de esta ola y es quien año con año ha implementado nuevas mejoras en su paquete de soluciones y es lo que hoy por hoy lo posiciona como el CAM por excelencia de SolidWorks. La gran ventaja que da a nuestros usuarios, a todos ustedes que nos están viendo en esta transmisión, es que tenemos un major release o una nueva versión cada año. ¿Esto qué asegura? Es un punto importante, ya que podemos explotar todas las capacidades de un software CAD como lo es SolidWorks, con la mayor efectividad y todas las ventajas que integra en sus nuevas versiones, así como también explotar todas las ventajas que se integran en nuestra tecnología CAM. Una vez que SolidWorks ha lanzado, por ejemplo, la versión 2017 de su suite de productos, inmediatamente CAMWORKS lanza esta nueva versión de sus soluciones para que podamos complementar e integrar todo un portafolio de diseño y manufactura. Adicional a esto, para ayudar a nuestros usuarios, tenemos 3 service packs que se lanzan a lo largo del año, con lo cual se corrigen errores o bien ciertas irregularidades que ustedes, los usuarios, nos comparten directamente, y es precisamente esa voz del cliente la que integra todas las nuevas y mejores funcionalidades que tenemos en los productos año con año. Es directamente de ustedes, nuestros usuarios, los programadores, los jefes de manufactura, los diseñadores, todos los que tienen contacto con el producto, quienes nos indican esas nuevas mejoras, y nosotros somos los encargados de transmitir esa voz y esas peticiones a los departamentos de desarrollo e ingeniería para que se integren como una nueva funcionalidad en las versiones posteriores y así poder ayudarlos a solucionar sus retos de manufactura de una manera mucho más precisa, inteligente y eficiente. Así que bien, comencemos con las mejoras que podemos visualizar de manera general dentro de nuestra aplicación. Una de las principales mejoras es que ahora los esquemas de colores ya obedecen o ya van alineados al esquema de colores que tenemos dentro de SolidWorks desde la versión 2016, y nos da la facilidad de que también podamos regresar o cambiar el esquema de colores al esquema clásico para mantener esa costumbre que hemos manejado desde versiones anteriores de un esquema un poco más conservador. También tenemos mejoras dentro de los botones en el Command Manager o en el administrador de comandos que nos van a ayudar a generar o a seleccionar operaciones para nuestros rasgos de una manera mucho más fácil y entendible. Ahora CAMWORKS nos da la versatilidad en esta versión 2017 de que nosotros podamos salvar o actualizar las herramientas de nuestra torreta, ayudándonos a tener una gestión mucho mejor de nuestra base de datos, y también ha cambiado drásticamente la interfaz de postprocesado, permitiéndonos tener mayor visualización y manipulación del modelo durante este proceso, así como
inyectar información de postprocesado a las propiedades personalizadas de nuestro archivo, con lo cual podemos explotar esta información en sistemas como ERPs o MRPs, o bien para darle mayor continuidad y trazabilidad en nuestros sistemas de gestión documental. Y una de las mejoras más importantes es que ahora CamWorks permite visualizar las hojas de setup o setup sheets dentro de Microsoft Excel, con lo cual podemos editarlas, modificarlas y tener una amplia gama de oportunidades, ya que Excel nos permite manipular toda esta información que CamWorks genera de manera automática. Así que vamos a pasar a CamWorks, a nuestra interfaz, para visualizar cuáles son esas nuevas mejoras. Como lo mencionaba de un inicio en la presentación, podremos visualizar que ahora el esquema de colores ha cambiado para ir acorde a todos los esquemas y bien cambios que ofrece SolidWorks en la versión 2016 y ahora en versión 2017. Si somos usuarios que hemos utilizado la versión desde años anteriores, no hay ningún problema. Podremos ir a las opciones de nuestro sistema dentro de la sección Mostrar e indicar si queremos utilizar el esquema de colores por defecto, que es el que vemos en pantalla, o bien utilizar el esquema clásico de coloración que veníamos manejando de versiones 2016 hacia atrás. Como lo mencionaba, de la parte de Workflow, dentro de las operaciones que tenemos para fresado, fresado torno o torneado, ahora podemos seleccionar de una manera mucho más simple el tipo de operación que deseamos. Ya no aparecerá el menú desplegable indicándonos el tipo de operación que queremos, por ejemplo, para un agujero, sino que simplemente seleccionaré la operación relativa al rasgo que deseo indicar para agregar esa operación. Doy un clic dentro de este botón y aparecerá precisamente un pequeño desplegable dentro del cual podremos indicar qué tipo de operación deseo insertar. Esto nos permite generar o visualizar de una manera mucho más práctica cuál es la operación que yo deseo insertar en mi rasgo, ayudándonos precisamente a evitar ciertos errores o omisiones naturales que no teníamos al tener una lista desplegable sin este tipo de ayudas visuales. Como lo mencionaba también, ahora cuando nosotros damos de alta una nueva torreta o cuando queremos modificar nuestra información, en años anteriores o en versiones anteriores, si yo adicionaba una nueva herramienta, tendría que dar clic en salvar torreta y esta torreta se almacenaba con esas nuevas herramientas que haya adicionado o modificado, y esto creaba nuevos registros o nuevas herramientas dentro de la base de datos. Ahora, al dar un clic en el botón de salvar torreta, tendremos nuevas opciones, ya que si hemos modificado una herramienta, me permite añadirla como una herramienta nueva o bien actualizar esa herramienta dentro de mi base de datos, con lo cual no voy a generar información o herramientas duplicadas y no voy a generar una lista amplia dentro de todos los registros de la base de herramientas que tengo en la TechDB. Asimismo, si añadimos una nueva herramienta, podemos indicarle si deseamos con esta casilla que esa herramienta se añada a la base de datos, o bien al deshabilitarla, esa herramienta únicamente se añadirá o vivirá de manera local en nuestro archivo o en nuestra torreta del archivo de parte que estemos manipulando. Con lo cual, nuevamente, la gestión de la base de datos se hace mucho más fluida y mucho más fácil de integrar. Bien, como lo mencionaba en la presentación, ahora dentro de la parte de postprocesado, al seleccionar la opción postprocesar, ya no aparecerá el gestor de postprocesado o la ventana de postprocesado que veíamos anteriormente. Ahora, como una opción dentro del Property Manager, tendremos todas las opciones y comandos de postprocesado, así como algunas otras opciones que ya conocíamos, como la opción eje y toda la información relativa al postprocesador y la ubicación del control numérico. De tal manera que yo puedo manipular y visualizar de mejor manera mi modelo para que al postprocesar pueda visualizar todas las trayectorias que generará mi archivo de parte. Una vez que tenemos esto, podemos continuar manipulando el modelo para precisamente visualizar mejor nuestra geometría, y tenemos toda la información relativa a nuestro postprocesamiento. Adicionalmente, en esta versión, una vez que nosotros hemos generado el código G o el postprocesado de alguna operación o de algún elemento en particular, o de toda la programación generada en CamWorks, esta información se va a inyectar dentro de las propiedades del archivo, en las propiedades personalizadas, en la cual podremos distinguir las propiedades de CamWorks con el prefijo CamWorks, y nos dará toda la información del postprocesamiento.
la máquina que se utilizó, el postprocesador, unidades, peso del archivo, número de programa, quién lo creó, en dónde se almacenó, la ruta de donde se almacenó el archivo de código G y quién fue el creador de este programa. De tal manera que toda esta información se pueda utilizar en SolidWorks PDM, por ejemplo, se puede utilizar en nuestros dibujos o nuestras visualizaciones 3D con SolidWorks MVD, o bien podamos utilizarla para gestionar mejor dentro de un sistema MRP o ERP. Bien. Finalmente, una de las mejoras más importantes de este año es precisamente la visualización de hojas de configuración en Microsoft Excel. Anteriormente, al momento de crear una hoja de configuración o un setup sheet dentro de Canvas, esta se veía o se visualizaba únicamente en una pestaña XML en nuestro explorador de Windows o explorador de Internet Explorer, el cual nos obligaba posteriormente a traducirlo en XPS o en algún PDF para poderlo imprimir. Ahora, la versión 2017 de Canvas nos permite precisamente que al momento de generar el setup sheet o la hoja de configuración podamos seleccionar las plantillas XSLT. Este tipo de plantillas, una vez que nosotros generamos la hoja de configuración, no solamente creará el archivo XML, sino que también generará un archivo XSLT, el cual podremos visualizar o nos ayudará a visualizar el XML dentro de Microsoft Excel, permitiéndonos modificar toda esta información y adicionalmente agregar celdas, columnas o datos en particular que queramos manipular sin la necesidad de generar una modificación en la plantilla o generar nuevamente una hoja de configuración. Si es que bien, es el turno ahora de visualizar precisamente cuáles son los enhancements o las mejoras que tenemos para la parte de fresado en 2.5, 3 ejes o fresado multiaxial. Para la parte de fresado se han implementado buenas mejoras o grandes mejoras, como lo es la adición de Volumill Technology Expert y el smoothing dentro de las trayectorias de Volumill. Esta herramienta nos permite manipular de una mejor manera los avances y velocidades que deseamos para las trayectorias trocoidales de Volumill. Adicionalmente, en esta versión 2017 podremos visualizar cuál es el diámetro máximo de herramienta que puede interactuar en nuestros rasgos de fresado para determinar la herramienta adecuada si deseamos vaciar la mayor cantidad de material con un cortador grande o ajustar las herramientas que nosotros tenemos. Los métodos de entrada y salida son ahora más fáciles de manipular en la versión 2017 dentro de las operaciones de contorneo, y siguiendo esta ideología de SolidWorks y MVD y el Tolerance Based Machining, ahora podremos indicar o crear rasgos multisuperficie basándonos en los símbolos de acabado superficial que hayamos integrado al modelo 3D con SolidWorks DIM Expert. Un punto importante es también para la parte de fresado multiaxial, 4 o 5 ejes simultáneos, ya que la interfaz de los parámetros de postprocesado en la sección multieje ya están integrados como una función directa dentro de Canvas y no como una función dentro del postprocesador, ayudándonos precisamente a que sea mucho más fácil de editar estos parámetros y mejoras en la calidad o bien el control de acabados dentro del maquinado multiaxial. Nuevamente voy a regresar a la interfaz de SolidWorks y, como mencionaba originalmente, si nosotros vemos esta trayectoria, está creada dentro de un rasgo 2 ejes y medio con la estrategia de Volumill. Cuando nosotros editamos una operación y dentro de la sección de desbaste seleccionamos el tipo de patrón Volumill, dentro de la sección de avances y velocidades podremos encontrar ahora la sección Volumill Technology Expert. Volumill Technology Expert es un asesor integrado de Volumill que nos permite indicar el tipo de material que voy a cortar, la dureza del mismo, el revestimiento de las herramientas, el tipo de sujeción tanto de la pieza como del porte de herramientas o de la herramienta, y en la parte inferior podremos ver las recomendaciones en la parte media de los avances y velocidades que deberemos emplear para estas trayectorias. Si nosotros queremos reducir o aumentar estas velocidades de una forma segura y confiable, en lugar de hacer cálculos o bien reducciones y algunos cálculos adicionales, Volumill Technology Expert nos permite indicar mediante este slide si queremos manejar parámetros un poco más conservadores, como lo vemos en pantalla, o bien queremos manipular un parámetro más agresivo para poder optimizar el maquinado y así sacar el mayor provecho
de nuestros centros de maquinado de alta velocidad. De esta manera, automáticamente podremos manipular parámetros seguros considerados dentro de Volumil mediante el proceso que hayamos integrado. La sección de Smoothing precisamente nos permite que los reposicionamientos de la herramienta sean mucho más suaves, ayudándonos a que el maquinado sea mucho más fluido y los posicionamientos de la herramienta eviten colocarse en esquinas o secciones peligrosas de nuestro modelo. Como veíamos anteriormente en la presentación, una de las principales mejoras para el herramientado es al momento de trabajar con la definición de la herramienta. Como podremos ver en pantalla, Canvors me muestra un círculo inscrito dentro de mi rasgo con un diámetro, en este caso 5.25 pulgadas. De tal manera que yo pueda determinar si ese diámetro de herramienta es el adecuado o puedo utilizar ese diámetro o uno similar para vaciar la mayor cantidad de material en mi rasgo y así poder seleccionar de una manera más eficiente las herramientas que deseo utilizar para mis trayectorias. En las mejoras que tenemos para las entradas y salidas, como vemos en pantalla, dentro de la sección de Contour Mill, como vemos en pantalla, estas operaciones o esta operación es una operación combinada de múltiples rasgos, como lo vemos en el árbol de operaciones. Todos estos rasgos combinaron su operación de Contour Mill o fresado de contorno o acabado para unificarlo en una sola trayectoria. En versiones anteriores, si nosotros queríamos modificar, por ejemplo, la entrada, que fuera en arco o perpendicular al rasgo o a la cara que íbamos a contornear, tendríamos que ir a la sección de entrada dentro de la operación de fresado de contorno y manualmente seleccionar los nodos en color rojo o el nodo en color rojo mediante el cual queríamos modificar ese tipo de entrada, lo cual en ocasiones era muy difícil de conseguir o no era tan práctico. En la versión 2017 ahora podemos seleccionar dentro de la lista de rasgos el rasgo que deseamos manipular. Voy a deshabilitar la casilla aplicar entrada y salida a todo para indicar que voy a manipular de manera independiente, por ejemplo, el rasgo de Pocket número 12, que es el que vemos en pantalla, indicando así un tipo de entrada en particular. Actualizo la ruta y esa entrada es aplicada a ese rasgo sin afectar a los demás, de tal manera que yo pueda cambiar dinámicamente entre un rasgo y otro y hacer esas modificaciones de una manera sencilla sin complicarme la existencia entre las secciones o bien la información o la arista que seleccioné para indicar dicho rasgo. Esto nos ayuda a ahorrar tiempo y tener mayor control sobre las trayectorias y el tipo de entrada que queremos para los rasgos combinados dentro del fresado en 2.5 ejes. Continuando con la parte de fresado, como podremos observar para esta geometría en 3D, tengo distintos símbolos de acabado superficial agregados mediante SolidWorks y su herramienta de DIM Expert, como lo vemos en pantalla, mediante las inserciones de anotaciones o SolidWorks MVD mediante las inserciones de anotaciones de manufactura o PMI. Bien, dentro de Canvors 2017, al momento de que yo indico un nuevo rasgo multisuperficie, como recordaremos, puedo seleccionar el rasgo mediante caras o superficies, indicar todo mostrado, caras por color, que fue una mejora de la versión 2016, o bien ahora indicar caras por superficie acabado. Esto va a leer automáticamente las caras a las cuales se haya indicado un acabado superficial, permitiéndome visualizar los distintos acabados superficiales y sus especificaciones y la cantidad de caras que están asociados a dicho acabado o dicha calidad de maquinado, de tal manera que yo pueda seleccionar el acabado superficial, en este caso maquinado, para indicar un tipo de estrategia o bien de maquinado en particular. Una vez teniendo esto, el rasgo se inserta seleccionando dichas caras, lo cual nos ayuda y eficienta la selección de las caras basándonos en los datos de manufactura y producto que el departamento de ingeniería haya integrado o haya indicado para la fabricación de este componente. Finalmente, para la parte de maquinado multiaxial, uno de los principales problemas o retos que teníamos en el maquinado multiaxial es lo que vemos en pantalla.
Al momento de utilizar una proyección patrón o algún patrón de maquinado como este flow line entre curvas, como podremos ver de manera en la parte superior del modelo, las pasadas se mantienen equidistantes a lo largo del plano X y Y. Sin embargo, de manera tridimensional, esta dimensión que vemos en pantalla o la distancia que tenemos entre pasada y pasada no se respetaba o no seguía la distancia que habíamos establecido, lo cual nos obligaba a cerrar la máxima pasada o la distancia de pasada que queríamos para el maquinado, disparando los tiempos de proceso o de fabricación del componente. En la versión 2017 de CAMWORKS se han integrado nuevas mejoras, dentro de las cuales podremos indicar precisamente la opción de pasada constante o mantener pasada constante. Adicionalmente, también podremos indicar algunos otros comportamientos adicionales dentro de la pestaña de postprocesado dentro de CAMWORKS. ¿Okay? Bien, recuerden que si tenemos alguna duda durante la transmisión, podremos depositarla dentro del panel de chat. Y si tienen algún problema con la transmisión en cuanto a la calidad de audio o la visualización, también nos podrán dejar sus comentarios en este mismo panel para revisarlos y hacer los ajustes correspondientes. Así es que bien, volviendo al tema de manufactura, tuvimos un pequeño inconveniente con CAMWORKS. Observen ahora en esta operación de fresado multiaxial, que es una copia de la que veíamos previamente. Dentro de la pestaña de acabado tenemos la opción pasada exacta. Esta opción nos permite precisamente indicar si la proyección se va a forzar a generar una pasada exacta a lo largo de toda la superficie, como lo vemos en la imagen previa que tenemos dentro de las propiedades de la operación. Esto nos ayuda precisamente a que la pasada se mantenga uniforme, manteniendo una dimensión exacta y ayudándonos a que no se dispare o que tengamos que cerrar la pasada y aumentar el tiempo de programación. Finalmente, para cerrar la sección de mejoras en la parte de fresado, dentro de la pestaña postprocesado, ahora encontraremos únicamente parámetros sencillos relativos al postprocesador, como lo es la programación absoluta o incremental o el tipo de refrigeración. Todos los demás parámetros los tendremos ahora como funciones agregadas dentro de CAMWORKS. Funciones básicas que tenemos en la programación de fresado multieje, como lo es el ángulo inicial de inclinación de la herramienta, los límites de inclinación, el reposicionamiento, el manejo de los polos, etc. Anteriormente, toda esta información tendría que ser agregada al postprocesador, lo cual ahora es una ventaja ya que no hay que hacer ediciones o modificaciones mayores a nuestro postprocesador, permitiéndonos tener todo el control de estos parámetros para manipular mejor las rutas en la máquina herramienta dentro de nuestro CAM. Bien, pasemos ahora a cuáles son las mejoras que tenemos para la parte de torno y fresa-torno. Y es aquí donde CAMWORKS ha implementado y ha agregado la mayor cantidad de mejoras en esta versión, ya que son mejoras que nos van a ayudar a ser mucho más eficientes y precisos al momento de trabajar. Ahora tenemos diversas opciones para definir la distancia que queremos entre chocks en el caso de máquinas con dobles husillos, y también indicar amarres o chocks personalizados y sujeciones complejas o personalizadas como la que vemos en pantalla. También podremos tener el control total de los avances y las velocidades, no solamente en las trayectorias de corte, sino en movimientos de entrada, salida, primeros y últimos cortes, y manejar mayores opciones para el manejo de los puntos de retracción y aproximación entre cada operación. CAMWORKS ha integrado de la mano con esta nueva definición de chocks y amarres personalizados, la herramienta de detección automática de chocks, con la cual podremos asegurar o evitar colisiones dentro de la programación y así evitar la reprogramación o generación de rasgos adicionales. Y finalmente, la interfaz y la funcionalidad de roscado se ha mejorado dramáticamente para facilitar este proceso. Bien, volviendo a la interfaz de CAMWORKS, como vemos en pantalla, si nosotros definimos en la sección de amarre
Naturalmente tendríamos la definición del choke estándar, es decir, los chokes que vemos en pantalla, y al dar un clic en el botón editar, seleccionar alguna de las librerías que hayamos personalizado para esta parte. Sin embargo, en esta nueva versión, nosotros tenemos la versatilidad de que podemos indicar la referencia o modificar no solamente el choke primario, sino también la visualización del choke secundario. La distancia que tenemos entre ambos chokes no solamente es considerada dentro de la base de los platos o de los chokes, sino también podemos indicar si deseamos que esa referencia sea al frente del choke, al frente de la mordaza, o bien indicar que sea la referencia la parte posterior del choke para tener mayor control de la distancia que nosotros tenemos en nuestra máquina herramienta. Como lo mencionaba, estos chokes son personalizados o pueden ser personalizados, ya que puedo indicar ahora que seleccione el choke a través de una pieza o de un ensamble. Esto me ayuda, ya que en este caso, por ejemplo, puedo seleccionar un ensamble de un fabricante de sujetadores como Shrunk o alguna otra marca, y automáticamente este será considerado dentro de la programación, ayudándome a tener mayor precisión en la simulación tanto de las trayectorias y evitar colisiones o verificar el colisionamiento dentro de la interfaz de Camworks y no hasta que estemos dentro de la máquina herramienta. Una de las mejoras adicionales que tenemos en esta versión es precisamente para piezas de fresa torno, ya que en ocasiones, como lo vemos en pantalla, las sujeciones de este tipo de componentes no son tan convencionales. Debemos maquinar o fabricar algún fixture o alguna sujeción, el cual anteriormente, como lo vemos, no era posible simular en Camworks. Una de las ventajas al momento de definir los chokes o amarres dentro de fresado y fresa torno es que también puedo utilizar ficheros STL. Puedo digitalizar mi amarre en un archivo STL mediante la opción guardar como en SolidWorks, seleccionar el STL que deseo e introducirlo a mi programación, dándome la versatilidad de manipular la posición y rotación de esta geometría dentro de mi programación, de tal manera que pueda tomarlo y considerarlo para evitar alguna colisión o bien alguna operación en donde se vea comprometido este tipo de dispositivos. Volviendo al modelo anterior, tenemos nuevas mejoras, no solamente en esta parte de preparación o de amarres personalizados para la parte de fresa torno, sino que también hemos mejorado o se ha mejorado la definición de los avances y velocidades en el caso, por ejemplo, de esta trayectoria. Anteriormente el avance y la velocidad era designado dentro de la pestaña CN. Ahora tenemos una pestaña totalmente dedicada llamada avances y velocidades, en la cual podremos indicar el tipo de avance, si es por velocidad de corte o mediante revoluciones por minuto, e indicar el tipo de dirección de giro, si es giro horario o antihorario, y adicionalmente también podremos manipular los movimientos para las trayectorias de entrada, trayectoria de salida, como la que vemos en pantalla, el primer avance de corte o la primera trayectoria de corte, la trayectoria final y las trayectorias o los recorridos en arco. Con esta mejora, Camworks nos permite manipular cualquier velocidad de cualquier trayectoria para hacer mucho más eficiente y seguro nuestro proceso. Nuevamente, dentro de la pestaña de CN se han mejorado los puntos de aproximación y retracción. Si recordarán, en versiones anteriores únicamente podríamos indicar el método de aproximación y retracción de la herramienta, es decir, si al final o al inicio de la operación la herramienta se iba a desplazar primero sobre el eje Z y después sobre el eje X, o al revés, o iba a llegar directo de la posición home o de la posición previa de la herramienta a la zona de corte. Ahora podemos indicarle que tome un punto de referencia distinto, indicándole que tome como referencia el punto previo de la herramienta, o bien el punto de aproximación, o bien el diámetro de la herramienta. Esto nos permite precisamente manipular el punto de aproximación que vemos en pantalla en color azul para tener
mayor control de hacia dónde va a llegar la herramienta, permitiéndonos que la trayectoria sea mucho más rápida y eficiente. De igual manera, para las retracciones podremos indicar que se aproxime o se retraiga, primero en el eje Z y después en el eje X o al revés. Y ahora tenemos la versatilidad de indicar si deseamos que solo se retraiga en el eje Z o solo se retraiga en el eje X, ayudándonos precisamente a manipular a través de estos controles hacia dónde queremos que vaya la operación al final del día. Una de las principales preocupaciones al momento de programar es a dónde se va a ir la herramienta, o bien si queremos que la herramienta se quede en un punto en particular para que ahí genere su cambio de herramienta y no se vaya hasta la posición home y así gastemos o invirtamos más tiempo. Ahora, en lugar de agregar esto como una opción en el postprocesador y modificar el postprocesador para mi máquina herramienta, lo puedo indicar como una sección del sistema, indicándole si una vez que haya llegado a este punto de retracción la herramienta, de ahí partirá a la posición home en la máquina o en el centro de torneado, o bien si lo deshabilito, la herramienta se quedará en esta posición, ayudándome a optimizar los tiempos de maquinado y los tiempos ciclo, y obviamente esto se va a ver reflejado en ahorros y reducciones de gastos en nuestros talleres. Bien, una de las mejoras que va de la mano con esta gran adición de chocks o fijaciones personalizadas es la siguiente. Si ustedes observan dentro de esta trayectoria, la cual voy a modificar rápidamente, en ocasiones al momento de programar un rasgo por completo, por facilidad o versatilidad, Canvas no consideraba las colisiones que iban a ocurrir o no consideraba dentro de la trayectoria el choque o la fijación. Esto lo veíamos una vez que nosotros simulábamos y que el simulador nos daba la alerta de colisión. Sin embargo, nosotros teníamos que volver a editar el rasgo y así volver a crear rasgos adicionales o crear croquis adicionales en el modelo para lograr la trayectoria que queremos. Ahora, en la versión 2017 de Canvas, nosotros tenemos la opción avanzada, en la sección avanzada, evitar amarre, en la cual al activar la casilla permitir, nos permite indicar que de la posición o la cara frontal del amarre, sujeción o choc, la trayectoria evite colisionar 5 milímetros antes. Como vemos en pantalla, voy a previsualizar esta trayectoria. Automáticamente la trayectoria se ajusta para evitar o llegar 5 milímetros antes de una posible colisión o roce con el choc de nuestra máquina. Esto precisamente nos ayuda a que si yo manipulo o cambio la posición del choc, automáticamente se modificará la posición y las trayectorias de mi máquina, de los cortes en mi máquina herramienta, asegurando que no voy a tener alguna colisión en particular. Para finalizar la sección de fresado, de torneado y fresa torno, como vemos en pantalla, en ocasiones los componentes roscados tienen una particularidad o una cierta complicación al momento de definir este tipo de rasgos. Como podremos observar en pantalla, este rasgo o este roscado es continuo, sin embargo tenemos una especie de desahogo en el medio. Esto nos obligaba a que tuviera que programarlo mediante un molesto croquis agregado manualmente por el usuario, y eso precisamente quitaba algo de tiempo. Como vemos en pantalla, ahora simplemente defino un rasgo de desbaste exterior o interior y Canvas automáticamente va a detectar los segmentos colineales. Si nosotros indicamos una estrategia de thread o de roscado, automáticamente considerará estos segmentos colineales como segmentos de roscado, ayudándonos a que la definición de este tipo de geometrías o de operaciones sea mucho más práctica. La parte de roscado, como vemos en pantalla, también ha sido mejorada. Anteriormente tendríamos que definir el tipo y los parámetros de roscado desde el rasgo, lo cual era un poquito tedioso si nosotros teníamos que hacer cambios entre un tipo de rosca u otra. Ahora en la sección de roscado podremos manipular la longitud inicial y final de la trayectoria de roscado, y también nosotros podremos indicar o visualizar los parámetros del roscado que estoy utilizando, de tal manera que si deseo hacer algún cambio o adición pueda acceder rápidamente a mi librería de roscas
seleccionar la rosca que deseo y automáticamente esta se ajustará para ajustar las trayectorias de mi operación de roscado. Bien. Regresando nuevamente a las mejoras y adiciones que tenemos dentro de esta versión, un punto importante y que queremos resaltar es la adición y liberación de la tecnología CANBORS Tolerance Based Machining. Este cambio es importante y lo hemos resaltado porque va acorde a los cambios que estamos viviendo hoy en día en la industria. Hoy en día en la industria estamos viviendo los cambios y transformación para la industria 4.0 que hemos oído por muchos lados, y la adición de la manufactura inteligente, que toda la ingeniería sea reutilizada para nuestros procesos de manufactura y así eficientar y reducir posibles costos o bien posibles pérdidas dentro del proceso de fabricación. CANBORS Tolerance Based Machining lleva la ideología de SolidWorks MVD de drawingless, es decir, que cuando creemos un producto no tengamos que hacer toneladas y toneladas de documentación técnica y dibujos. Bien dicen que si un modelo o una maquinaria pesa 1 tonelada físicamente, seguramente pesará esa misma tonelada en papel gracias a los cambios y revisiones y nuevas impresiones de documentos. SolidWorks MVD y CANBORS Tolerance Based Machining están basados en la tecnología precisamente de MVD para que no tengamos que generar dibujos, y obviamente esto nos ayude a reducir los costos dentro de nuestras compañías. Básicamente, en un ciclo de vida tradicional, el departamento de ingeniería tiene que generar documentos 2D para pasarlos al departamento de manufactura. Estos documentos son tediosos de generar, son difíciles de mantener, costosos de actualizar y también difíciles de interpretar, de tal manera que la tecnología y toda la ola de Industria 4.0 propone o da como propuesta de valor el erradicar ese proceso de generación en 2D utilizando precisamente herramientas como SolidWorks MVD, SolidWorks DimExpert, como lo vemos en pantalla, para que la generación de dibujos 2D quede obsoleta y quede erradicada dentro de nuestro proceso de generación y fabricación de productos. SolidWorks MVD, del cual pueden visitar un tutorial dentro de nuestro canal de YouTube, nos ayuda a depositar todo el PMI o los datos de manufactura y producto, tolerancias geométricas y dimensionales, anotaciones y acabados directamente a nuestro modelo 3D. Si queremos compartir esa información con un departamento externo como el departamento de manufactura, podremos realizarlo a través de PDFs 3D interactivos que me ayuden a mí como operador o como maquinista a interpretar mejor cuáles son las dimensiones, en dónde se va a aplicar la tolerancia o cuál es la interpretación correcta del modelo, ayudándonos precisamente a erradicar posibles errores de interpretación de vistas ortogonales. Adicionalmente, esta información también se puede compartir en archivos y drawings, y es precisamente en este punto, en la sección media, en donde CANBORS toma ventaja y utiliza esta información. Tolerance Based Machining, como lo estamos viendo en pantalla, va a detectar automáticamente las tolerancias dimensionales y los acabados superficiales de mi modelo, automatizando la creación y selección de rasgos, y no solamente las operaciones que van a maquinar esos rasgos, sino también los ajustes en sus parámetros, de tal manera que automáticamente va a detectar, por ejemplo, el tipo de maquinado que requerimos o la calidad superficial del maquinado para ajustar las trayectorias y así automatizar y revolucionar la creación de estos programas. Esto obviamente nos va a llevar a un nivel de automatización mucho mayor con CANBORS, con lo cual vamos a poder tener mayores ventajas en nuestros centros de costos o nuestros talleres. Tolerance Based Machining básicamente toma las dimensiones de DimExpert, como lo vemos en pantalla, y va a ajustar sus parámetros para lograr la dimensión nominal o asegurar estar dentro de tolerancia en las características indicadas, de tal manera que, por ejemplo, si yo tengo una tolerancia de +2 -0, va a tratar y va a ajustar sus parámetros para quedar en la línea media o en la tolerancia media, que sería +1. Esto automáticamente
ajustando, por ejemplo, parámetros de contorneo o sobre espesores, con lo cual, por ejemplo, en cajas donde tenemos una profundidad pronunciada, nos ayudará a contrarrestar las posibles flexiones o angularidades del cortador, asegurándonos que las operaciones que hemos programado son las necesarias para lograr el aspecto geométrico y la dimensión exacta o en base a la tolerancia que nos ha dado el departamento de ingeniería. Como lo veíamos durante las mejoras de la versión 2017, para la parte de fresado en 3 ejes, automáticamente Tolerance Based Machining va a seleccionar, o en base a los acabados superficiales que tenemos en pantalla, va a ajustar el scallop o el step over de las operaciones, de tal manera que si en alguna zona yo requiero una mayor calidad o una menor rugosidad, automáticamente Camworks va a abrir o va a cerrar las pasadas de la operación para así lograr el acabado superficial que deseo y precisamente lograr que la calidad del maquinado se logre a la primera. Esta tecnología está integrada en esta nueva versión o ha sido liberada en esta nueva versión, ayudándonos precisamente a automatizar y darle un mayor empuje al ciclo de vida de nuestros productos. Así que bien, antes de pasar a la sección final, una de sus preguntas tal vez sea: ¿y cómo vamos a integrar todas estas soluciones y todas estas mejoras? ¿Cómo vamos a poder lograr sacar provecho a todas estas mejoras y ayudas en la tecnología de Camworks? Bien, es precisamente gracias a los servicios que DMD y el departamento de manufactura ofrecemos. Cuando un usuario nuevo o alguien compra una nueva estación de trabajo, nosotros precisamente les ayudamos en el proceso de implementación y desarrollo de postprocesadores, asegurando que el postprocesador está ajustado de manera exacta para que la información creada en Camworks pase de manera transparente a la máquina herramienta, erradicando ediciones manuales, errores humanos o bien problemas de alarmas dentro de la fabricación. Una vez que la implementación se ha realizado, la etapa de capacitación viene a darle al usuario el conocimiento que necesita, no solamente mostrando ejemplos básicos o bien casos prácticos, sino también adecuando los procesos o los modelos del usuario para que la capacitación sea a la medida y sea acorde a las necesidades y bien todos los retos que enfrentan nuestros usuarios en sus pisos de trabajo, para asegurar que el usuario y la compañía saque el mayor provecho de Camworks. El sistema de asesorías, que es la última parte de la capacitación, nos ayuda, ya que es una sesión o sesiones prácticas en la cual el usuario comienza a programar sus propios modelos y a maquinarlos, teniendo ahí a nuestros técnicos certificados para ayudarles a resolver cualquier duda o bien mediante su conocimiento ofrecer o brindar alguna asesoría o bien alguna recomendación técnica en la elaboración de sus productos y la implementación o utilización de Camworks. Pero no solamente eso, si tú ya eres un usuario de nosotros o tú ya eres cliente de DMD, recuerda que también tenemos los servicios de desarrollo de postprocesadores para máquinas y herramientas nuevas. Y para ayudarte a mejorar la gestión documental de tus procesos o de tus programas de manufactura, también tenemos la capacidad de personalizar los setup sheets o las hojas de trabajo que genera Camworks de manera automática. De tal manera que nosotros te ayudaremos a generar el formato estándar que tú utilizas en la compañía o adecuarlo a lo que tú necesitas como hoja de trabajo o hoja de proceso que generará Camworks de manera automática. Y finalmente también nuestros servicios de desarrollo de máquinas virtuales, tanto para el simulador de legado como para el simulador de Camworks Virtual Machine, y los servicios de consultoría que ofrecemos a través de nuestros técnicos y expertos certificados, en los cuales te ayudaremos a resolver proyectos nuevos o retos que tú enfrentas día a día en tu piso de trabajo. Así que todos estos servicios, acompañados de estas grandes mejoras que se implementan versión con versión, gracias a ustedes, a la voz del cliente, son potencializados a través de todo el potencial humano de DMD. Nuevos eventos o próximos eventos y seminarios. El próximo jueves 2 de marzo tenemos el What's New, pero ahora de SolidWorks PDM,
nuestra herramienta magnífica de gestión documental con la que estoy seguro todos ustedes podrán potencializar y gestionar de una mejor manera sus documentos a lo largo no solamente de los departamentos de ingeniería y manufactura, sino también a lo largo de toda la empresa. Y Tecma 2017, la expo más grande de máquina y herramienta en México, del 7 al 10 de marzo en Expo Santa Fe, Ciudad de México. Estaremos desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la tarde. Por favor, acérquense a nosotros en los stands 542 y 556, en donde podrán tener contacto directamente con nuestro grupo técnico y comercial para resolver dudas o conocer más de nuestro portafolio de soluciones de SolidWorks, CamWorks y LogoPress. Si ya eres cliente de nosotros, mantente más en contacto o ten un contacto más cercano y directo gracias al DMD Help Add-in, el cual puedes encontrar en nuestra página web, con el cual podrás solicitar o pedir soporte y chatear directamente dentro de SolidWorks con nuestra barra de genios y expertos de soporte técnico. Y recuerda que puedes entrar a nuestro canal de YouTube. Esta transmisión va a ser replicada o va a estar disponible en nuestro canal de YouTube en las próximas horas, por si alguien no llegó a tiempo o quiere compartirla con algún colaborador, lo puede hacer a través de nuestro canal, en donde no solamente encontrarás seminarios, sino que también encontrarás tutoriales, tips y mucha más información para que te conviertas en un experto. Y recuerda, visita nuestra página www.dmd.com para que puedas acceder a tutoriales como PDM, Simulation, CamWorks. Estés al pendiente de nuestras noticias, eventos y más seminarios como el que tenemos el día de hoy, gracias a la suscripción de los newsletters, que es totalmente gratuita. Y síguenos en nuestras redes sociales, donde constantemente estamos publicando información de interés, seminarios, promociones y mucha más información para ayudarte a potenciar y obtener los mayores beneficios de estas tecnologías en tu empresa. Finalmente me despido de ustedes agradeciendo el tiempo prestado a esta transmisión. Yo soy Juan Pablo Aguillón, ingeniero de aplicaciones Elite y especialista en manufactura dentro de DMD, diseño y manufactura digital. A nombre del departamento de manufactura y a nombre de la compañía les doy nuevamente las gracias por el tiempo prestado a esta transmisión. Que tengan excelente día.